pero había vuelto a casa. Capítulo 5. Vincent dejó el tenedor y el cuchillo. No recuerdo haber disfrutado tanto de una comida como he disfrutado de esta, exclamó. Charissa rió antes de decir, en tono más serio: Espero que no tengamos que decidir cómo conseguirte más. Estaba sentada contra las almohadas. Vincent se levantó de la mesa y caminó hacia la cama. Se sentó en ella, como lo había hecho a su llegada. Ahora, le dijo a Charissa, te voy a contar con exactitud lo que ha sucedido, pero no quiero que te asustes. ¿Asustarme? Preguntó ella. Vincent empezó a contarle con mucho cuidado, como si estuviera escogiendo las palabras, lo que había sucedido en la India. Le narró, primero, cómo un joven oficial había sido apuñalado por la espalda cuando se encontraba en el bazar. Posteriormente, cuando se le ocurrió que el puñal estaba destinado a él. No le explicó lo que había estado haciendo, disfrazado en el norte del país. Solo le dijo que se disponía a volver al cuartel cuando Nicolás se reunió con él. Charissa le escuchaba con atención. Tenía las manos unidas sobre su regazo. Había clavado sus grandes ojos en el rostro de Vincent, al que podía ver con toda claridad a la luz de la luna. Estaba muy delgado. Advirtió algunas líneas en su rostro que no existían cuando salió de Inglaterra. Vincent le estaba relatando cómo Nicolás le había dicho que uno de sus compañeros, que se cambió a su cama cuando él partió del cuartel, también fue asesinado. Charissa lanzó un leve murmullo de horror. Entonces, Vincent procedió a explicarle su marcha al arroyo, con el objeto de recoger las cervezas que había puesto a enfriar. Cuando volvió a su tienda, encontró que Nicolás igualmente había sido asesinado. Como si quisiera protegerle de algún modo, Charissa extendió una mano. Vincent la tomó entre las suyas. No quiero alterarte, dijo, pero necesito tu ayuda. No tengo nadie más en quien confiar. Tú sabes que yo te ayudaré, prometió Charissa. Pero Vincent, ¿quién podría querer asesinarte? Vincent guardó silencio. De pronto, Charissa lanzó una exclamación que era casi un grito. ¡Gervais! ¡Por supuesto que es Gervais! ¿Por qué lo crees así?, preguntó Vincent con suavidad. Porque su amigo, el conde Jean de Soissons, que llegó ayer, me dijo que Gervais dio saltos de alegría cuando supo que había muerto el tío George. Hizo una pausa antes de continuar. El conde dijo que estaba tan excitado que parecía listo para saltar hasta la luna. Vincent la miró fijamente, pero siguió guardando silencio, mientras las palabras se atropellaban al salir de los labios de Charissa. ¿No te das cuenta? Tú acabas de decirme que Nicolás te llevó el periódico en el que informaban que tu tío había muerto. Gervais sabía que cuando él muriera, se convertiría en el siguiente marqués. Solo podía haber pensado eso si lograba deshacerse de ti. Las manos de Vincent oprimieron las de Charissa. Eres una chica muy lista, dijo, como lo fuiste siempre. Yo supuse, cuando Nicolás me habló de la muerte de mi compañero, que era Gervais quien estaba tratando de matarme. Por eso vine a casa inmediatamente. Mas lo he hecho en secreto, para que nadie pudiera saber quién era yo en verdad. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Charissa. Comprendió, al observar la ropa vieja que Vincent llevaba puesta, que no debió de haber sido un viaje muy cómodo. Vine en un barco de carga, explicó Vincent, y pagué mi pasaje trabajando en él. ¡Ay, debe haber sido terrible!, exclamó Charissa. Cuando encontraron el cadáver de Nicolás, debieron pensar que eras tú. Me aseguré de eso cuando me cercioré de que estaba muerto. Comprendí también que no podía hacer otra cosa más que desaparecer. ¿Por qué estuvieron tan seguros de que el muerto eras tú? Debido a que hacía tanto calor, explicó Vincent. Nicolás había quitado el uniforme
y llevaba solo su ropa interior. Tomé todas sus pertenencias, incluyendo las botas, y las escondí bajo los árboles. Había evidente dolor en su voz al narrar aquel suceso. Dejé mi caballo suelto. Continuó. Estaba seguro de que alguien cuidaría de él, hasta que el ejército se presentara a reclamarlo. ¿Y te fuiste en el caballo de tu amigo? Así fue. Aunque, desde luego, en una dirección diferente a la que hubiese tomado en otro caso. No dejé nada que pudiera identificar a Nicolás. Suspiró con amargura y prosiguió. Sabía que, cuando fuera encontrado, el calor del sol haría imposible reconocerle con certeza. Mis superiores, por otra parte, sabían que yo me encontraba en aquel sector. Creo que actuaste muy inteligentemente. Dijo Charissa. Y que las cosas salieron tal y como tú las planeaste. Cuando papá fue a la oficina de guerra, le dijeron que había otro oficial desaparecido. Esperaban que él pudiera dar más informes sobre ti. Para entonces, dijo Vincent, yo me dirigía ya hacia la costa. Tuve suerte de encontrar un barco de carga que salía para Inglaterra. Pero la comida a bordo era horrible y las condiciones de vida todavía peores. Ay, pobre Vincent. Debe haber sido terrible. El miserable sueldo que recibí por el trabajo que hice en el barco me permitió pagar el pasaje hasta unas 30 millas de aquí. Después, tuve que venir caminando. Y no tenías dinero para adquirir alimentos. Concluyó Charissa. Comí lo que pude encontrar en los campos y en los árboles, manifestó Vincent. En realidad, me venía muriendo ya de hambre cuando vi el priorato frente a mí. ¿Y lograste llegar hasta aquí? Murmuró Charissa con suavidad. Entré por una puerta lateral y me metí con rapidez a los pasadizos secretos. Dijo Vincent. Eso fue muy sensato. Iba pensando, mientras caminaba por ellos, que la única persona que podría ayudarme eras tú. Cuando me asomé a esta habitación y vi que te encontrabas aquí, decidí que eso era la respuesta a todas mis oraciones. Y yo estaba pensando que debía irme del priorato lo más pronto posible. Oh, Vincent, me alegro tanto, tanto de estar aquí. Yo también, repuso él, pero me aterroriza pensar que puedas correr algún peligro. No necesitas preocuparte. Gervais no me matará. ¿Por qué estás tan segura de eso? Preguntó Vincent, en tono preocupado. Porque quiere casarse conmigo. Vincent la miró asombrado. ¿Quieres decirme que ya te lo ha propuesto, pero si acaba de llegar? Estuvo en Londres primero, indicó Charissa. Mas tan pronto como llegó aquí, habló con papá y le insinuó que quería casarse conmigo. Nunca había oído una impertinencia mayor. ¿Qué dijo tu padre? Charissa guardó silencio por un momento. ¡Santo cielo!, exclamó Vincent. No estarás pensando en casarte con él, ¿verdad? No, claro que no, contestó Charissa. Me di cuenta de que era un hombre malvado, perverso, desde el momento en que me tocó. ¿Te tocó?, le interrumpió Vincent. Besó mi mano y fue horrible, repugnante. Comprendí que algo andaba mal. Es un asesino, entre otras cosas. Pero, ¿te das cuenta, Charissa, de que cualquier persona relacionada conmigo está en peligro? Por eso no quise acudir a tu padre. ¿Quieres decirme que podría matar a papá?, preguntó Charissa en voz baja. Creo que mataría a cualquier persona que se interpusiera entre él y la posición que ahora ocupa. 3 hombres han muerto ya, porque sus matones pensaron que me asesinaban a mí. Pero a menos que me matara frente a testigos, resulta imposible comprobar que él fue el inductor de los asesinatos. Tenemos que probarlo de algún modo, declaró Charissa. No podremos hacerlo hasta que caiga yo muerto a sus pies, dijo Vincent en tono sombrío. Charissa lanzó un pequeño gemido y oprimió con fuerza la mano de Vincent. Eso no debe suceder. No podemos perderte, Vincent, y tenemos que librarnos de Gervais.
Vincent suspiró. Lo sé, pero es más fácil de decir que de hacer. Tendremos que esperar y ver qué sucede. Y mientras tanto, ¿vas a permanecer oculto en los pasadizos secretos? Es el único lugar donde estoy a salvo. Tal vez, por un golpe de buena suerte, lograré encontrar alguna prueba que pueda llevar a la policía. Contuvo el aliento antes de decir en voz muy baja. Pero, ¿te das cuenta de que si sabe que estoy vivo me matará? Y que esta vez se asegurará de no fracasar. No puede hacer eso. No debe hacerlo. Oh, Vincent, tengo tanto miedo. Exclamó Charissa. No quiero asustarte más. Si logras mantenerme vivo mientras trato de encontrar pruebas de que es un asesino y un impostor, todo se solucionará. Tú sabes que haré cualquier cosa por ayudarte, como lo hacía cuando éramos niños. Vincent sonrió. Tú siempre me ayudabas y me obedecías. Hacías cuanto yo te pedía. Y eso es lo que haré ahora, prometió Charissa. Pero Vincent, mi querido Vincent, debemos tener mucho cuidado. Eso es lo que intento hacer. Creo que estaré a salvo en el agujero del sacerdote. El agujero del sacerdote estaba en el centro de los pasadizos secretos. Había sido usado como capilla para celebrar ocultamente las misas durante la persecución de los católicos. También se podían encontrar allí los sacerdotes que sufrían persecución. Era un lugar seguro, como Charissa bien sabía. Se suponía que nadie conocía los pasadizos secretos, a excepción hecha de los familiares más íntimos del viejo marqués. Pero Vincent se los había mostrado a Charissa cuando ella tenía 10 años. La llevó a ellos muchas veces en los siguientes 5 años, antes de que partiera para la India. Si vas a dormir en el agujero del sacerdote, dijo Charissa, necesitarás ropa de cama y una almohada. Se detuvo para pensar y exclamó. Por supuesto. No hay razón alguna para que no duermas en tu propio cuarto. Vincent la miró con fijeza. ¿Por qué dices eso? Cuando estaba hablando con Bessie y diciéndole cuánto me alegraba estar en mi dormitorio de siempre, con el cuadro que tanto quiero, Bessie me dijo, la señora Bush nunca permite que nadie duerma en esta habitación más que usted. Esta es su habitación, señorita Charissa. Como la del señor Vincent, será siempre solo de él, aunque haya muerto. El señor Dawkins cerró con llave el dormitorio del señor Vincent, que sigue tal y como él lo dejó. Vincent sonrió. Si Dawkins tiene la llave, dijo, significa que nadie puede entrar en él inesperadamente. Y como tú sabes, hay una entrada secreta a mi cuarto, como la hay al tuyo. Puedes dormir en tu propia cama, aclaró Charissa. Pero ten cuidado de dejarla arreglada por la mañana. Supongo que tu ropa estará en los armarios tal y como la dejaste. Me alegra saber eso. Entre otras cosas, necesito un nuevo par de zapatos después de haber caminado tanto con estos. Necesitas cambiarte toda la ropa, le reprochó Charissa riendo. Lo sé, pero al menos con este aspecto miserable que traigo, nadie ha tratado de robarme por el camino. Habló en tono ligero, mas Charissa, en cambio, dijo muy seria. Nadie excepto Gervais, que te ha robado tu posición. Supongo que andaba mal de dinero como de costumbre, dijo Vincent enfadado. El tío George se sentía horrorizado por sus despilfarros. Solo deshaciéndose de ti podía heredar el priorato. Y Vincent ya está tratando de encontrar cosas que pueda vender. ¿Vender?, preguntó Vincent sorprendido. Los sirvientes le oyeron preguntar al señor Sheldon qué cuadros no estaban incluidos en el inventario de la herencia. Y creo que ya ha vendido la cruz de oro y los candelabros que había en el altar de la capilla del abad. Porque he descubierto que no están allí. ¡Maldito sea!, exclamó Vincent. ¿Cómo se atreve a tratar de arruinar el priorato? Se puso en pie y caminó hacia la ventana. Permaneció mirando hacia afuera, y Charissa comprendió que estaba tratando de controlar la furia que le había causado lo que acababa de oír.
No dijo nada durante un largo minuto, al cabo del cual Vincent volvió hasta la cama. «Debes tratar de dormir un poco», dijo. «Gracias a lo que acabas de decirme, puedo hacerlo yo también en mi propio cuarto. Estaré siempre muy alerta por si alguien entrara en él. Nadie debe verme». No creo que nadie lo haga. Sin embargo, debes tener mucho cuidado. «Lo tendré», prometió Vincent. «Y tú debes tener todavía más. No nos estamos enfrentando a una persona normal, sino a un hombre tan desesperado como una rata acorralada que luchará hasta el último aliento por retener algo que no es legalmente suyo». Lo sé. Dijo Charissa. Y yo pediré para que estés a salvo. Titubeó antes de añadir con un poco de timidez. Creo que se debe a que todos te quieren tanto y se sintieron tan tristes con la noticia de tu muerte que Dios te trajo sano y salvo a casa. Pienso que tienes razón. Soy un hombre muy afortunado de contar contigo para ayudarme. Se inclinó hacia ella y Charissa extendió los brazos para rodearle el cuello con afectuosa naturalidad, como lo había hecho anteriormente. Le abrazó y al hacerlo dijo: ¿Cómo no vas a estar a salvo aquí, en tu propia casa, cuando yo sé que no solo los monjes, sino también el abad Maudlin estará cuidando de ti? Vincent la besó en la mejilla. «Y tú también, mi querida primita», dijo. «Pero recuerda, no le digas una palabra a nadie». No, por supuesto que no. Prometió Charissa. Pero me gustaría decírselo a papá en algún momento. Yo sé que él te ayudaría a desenmascarar a Gervais. «No debes arriesgar su vida ni la de nadie más», dijo Vincent. «Ni por un momento». La besó de nuevo en la mejilla y empezó a moverse a través de la habitación. Charissa lanzó un leve grito. «Te has olvidado del desayuno. Yo te conseguiré algo para desayunar. Pero, ¿cómo puedo avisarte de que está listo?» Vincent se quedó pensativo un momento. «¿A qué hora vas a despertarte?», preguntó. A las 8 en punto. Bajaré al desayunador a las 8:30. Generalmente no hay nadie abajo, excepto papá y yo. Entonces, si subes aquí después del desayuno, estaré esperando al otro lado de tu entrada secreta. Piensa que las doncellas estarán por aquí, así que abriré la puerta solo lo suficiente para que metas por ella la comida, si es que consigues algo. Y recuerda que no debes hablar. Pero tengo que hablar contigo. ¿Qué tal si descubro alguna cosa importante que decirte? Puedes dejarme un pedazo de papel, un pañuelo o algo que te pertenezca justo detrás del panel, contestó Vincent. Yo vendré varias veces al día, o si lo prefieres, cada 2 horas, por si me necesitas. Charissa lanzó un suspiro de alivio. Ay, me gustaría que hicieras eso, y de algún modo te conseguiré algo de comer. No te he dado las gracias por lo que ya me has traído. No puedo recordar haber tenido nunca tanto apetito como en estos últimos días, ni siquiera cuando estaba en la India. Yo me aseguraré de que jamás vuelvas a tener que pasar esa necesidad, prometió Charissa. Vincent le sonrió. Luego, cuando él se hundió en las sombras del rincón del dormitorio, Charissa escuchó un leve sonido al abrirse el panel. Vincent se deslizó por el espacio que había quedado abierto, y un momento más tarde, la puerta se cerró. Charissa se encontró sola. Por un momento, casi no pudo creer que todo aquello había sucedido. Vincent estaba en casa, y Gervais no podría encontrarle, porque se escondería en los pasadizos secretos. Comprendió ahora por qué el estar cerca de Gervais la había llenado de horror. Le odiaba no solo por lo que decía y hacía, sino también por lo que era. De algún modo, con la ayuda de Dios, Vincent podría recuperar el sitio que le correspondía por derecho. Gervais tendría que alejarse del priorato y regresar a París, de donde había llegado. No obstante, era consciente que esa no sería una tarea fácil. Al darse cuenta de que no había tenido éxito en sus intentos de asesinar a Vincent en la India, tal vez le resultaría más fácil hacerlo aquí, en Inglaterra. Charissa empezó a rezar. Lo hizo con fervor y desesperación.
pidió al cielo que si Gervais había fallado en sus 3 intentos de destruir a Vincent, no tuviera la oportunidad de intentarlo de nuevo. A la mañana siguiente, tan pronto como Charissa despertó, empezó a pensar cómo podría proporcionar alimentos a Vincent sin que nadie lo advirtiera. No iba a ser fácil. Necesitaba mucho ingenio para no despertar las sospechas ni de los invitados ni de los sirvientes. No podía permitir que Gervais intuyera algo. Decidió que el momento más propicio del día para obtener alguna vianda era precisamente la hora del desayuno. Cuando bajó al desayunador, llevaba con ella una cesta de mimbre que usaba para transportar las flores que solía cortar en el jardín. Como esperaba, su padre era la única persona allí presente. Estaba leyendo el periódico. Le dio los buenos días con un beso y el coronel dijo: «Como parece que no hay nadie por aquí, te sugiero que tú y yo salgamos a pasear a caballo. Espero una cita más tarde, así que tengo una buena razón para no aguardar a Gervais ni a nadie más». La idea me encanta, papá, exclamó Charissa. El coronel continuó desayunando y leyendo al mismo tiempo The Times. Tenía el periódico colocado frente a él, en un atril de plata. Charissa imaginó que su padre no se interesaría en lo que ella estaba haciendo. Se dirigió primero al aparador. Allí encontró algo de jamón cortado en rebanadas. Descubrió también una pierna de carnero al horno, que era especialidad de la señora Jones. No había sido troceada todavía, pero ella rebanó varios trozos. Una vez que hubo terminado, volvió la mirada para ver si su padre la estaba observando. Mas hojeaba el periódico en aquellos momentos y ella no pudo ni siquiera verle la cara. Con todo cuidado, pasó los trozos de carnero a su cesta. Los cubrió con un pedazo de papel que previamente había situado en el fondo. Después, añadió varias rebanadas de jamón y 2 trozos de pan tostado. Entre ellos, puso una buena ración de mantequilla. Para cuando terminó de hacer esto, su padre había vuelto a poner el periódico en el atril. Charissa situó la cesta bajo la mesa, en el lugar en el que intentaba sentarse. Se sirvió su propio desayuno de los platos calientes que había en el otro aparador y estaba terminando de desayunar cuando, tal y como sucedió el día anterior, el conde entró en la habitación. Antes de que pudiera dar los buenos días, Charissa se puso en pie a toda prisa. Tomó su cesta y se la colgó de un brazo. «¿Llego tarde?», dijo el conde con voz contrita. «Pero no puedo creer que una mujer tan hermosa sea tan cruel como para marcharse en el momento mismo en que lo hago». Debo prepararme para saltar todos los setos que hay en el campo donde estuvimos ayer, dijo Charissa. He desafiado a papá a ver quién de los dos lo hace con mayor rapidez. Salió huyendo de la habitación tras decir eso. Esperaba que el conde no se reuniera con ellos, ya que era evidente que no le gustaba saltar a caballo. Subió la escalera corriendo y entró en su dormitorio. Le preocupaba que las doncellas se encontraran en él haciendo su cama. Para su alivio, no había nadie, y su cama ya estaba hecha. Oprimió el mecanismo secreto, abrió el panel y colocó la cesta en el pasadizo. Volvió a cerrar la puerta y tomó su sombrero de montar y sus guantes. Bajó la escalera en el momento en que su padre salía del desayunador. ¿Va a venir el conde con nosotros?, preguntó Charissa en un susurro. «No, si nos damos prisa», contestó el coronel. Sus ojos brillaban alegremente, y Charissa comprendió que disfrutaba por haber ganado la partida al conde, que no le simpatizaba nada. Se dirigieron a toda prisa a la caballeriza. Charissa tuvo que esforzarse para no decir a su padre lo que había sucedido la noche anterior. Sabía que Vincent tenía razón, que podía ser peligroso hacerlo. Además, tal y como él había indicado, no tenía ninguna prueba de que Gervais hubiera tratado de matarle. Sin embargo, solo él se beneficiaba con su muerte. Eso era lo cierto. Charissa le dio vueltas al asunto en su mente, pero decidió que aquello no sería una prueba suficiente para la ley. Solo podría rezar, como había dicho a Vincent que lo haría, pidiendo al cielo que, de algún modo, por un verdadero milagro, pudieran encontrar la salida de aquella situación. Cuando su padre y ella volvieron a la casa, el conde y Gervais le recibieron con algunos comentarios de reproche. «Tú sabías que yo quería cabalgar contigo», dijo Gervais a Charissa. Tendrás que aprender las costumbres del campo, contestó ella en tono ligero.
Papá y yo siempre cabalgamos muy temprano. Además, él tiene un compromiso para esta mañana. Gervais miró al coronel con expresión interrogadora. «Espero que me disculpe», dijo el coronel, «pero pedí al encargado de mis caballos de carreras que viniera a verme aquí. De otro modo, hubiéramos tenido que volver a casa». «Por supuesto que no deseo que se vayan todavía», dijo Gervais. «Le agradezco que cumpla sus compromisos en el priorato, si eso impide que tenga que irse». «Gracias», dijo el coronel. «¿Cuántos caballos de carreras tiene usted?», preguntó Gervais. «¿Ha tenido éxito con ellos?». Había una nota en su voz que reveló a Charissa que lo que estaba preguntando realmente era si ganaba dinero con ellos. Se dio la vuelta. Pensó en lo horrible que era aquella ansia de dinero que lo había impulsado a matar. Madame Dibou se reunió con ellos un poco más tarde. Fue entonces cuando Charissa comprendió que todos estaban esperando al grupo que procedía de París. Supo que iban a llegar a tiempo para el almuerzo. «He hecho arreglos para que mis amigos pasaran la noche en Londres», oyó a Gervais decir a su padre, «ya que era demasiado tarde para que llegaran hasta aquí. Se hospedaron en el Claridge, donde estoy seguro de que deben haber estado muy cómodos». «Sí, desde luego», afirmó el coronel. «Envié carruajes a esperarlos a la estación», continuó Gervais, «y el señor Sheldon me ha asegurado que estarán aquí a las 12:30. «Será muy agradable para usted verse rodeado de sus amigos», dijo el coronel. «Y tal vez sería mejor que Charissa y yo volviéramos a nuestra casa». Le costó trabajo a Charissa el contenerse de lanzar un grito intuitivo. Se había olvidado que había dicho a su padre que quería volver a casa tan pronto como fuera posible. Pero ahora, Vincent se encontraba en el priorato y dependía de ella. Era imposible irse. Antes de que pudiera decir algo, sin embargo, Gervais protestó. «¿Cómo puede usted sugerir algo tan cruel? Por supuesto que yo quiero que se queden, coronel. Estoy deseoso de que Charissa conozca a mis amigos. Por favor, no piense ni por un momento en dejarme». Yo no permitiré que lo haga, dijo Madame Dibou con una voz acariciadora. Levantó la mirada hacia el coronel y deslizó un brazo a través de los suyos. ¿Es que no se ha dado cuenta, querido amigo?, preguntó. «Que todos aquí los queremos mucho y disfrutamos de su compañía, más de lo que es posible expresar con palabras». «Eso es exactamente lo que yo iba a decir», exclamó Gervais. El coronel no pudo hacer otra cosa más que comentar que se sentía muy halagado por sus atenciones. Desde luego, añadió, estaba impaciente por conocer al grupo que venía de París. El grupo llegó puntualmente en los carruajes a las 12:30. Cuando Charissa vio a las personas que lo formaban, no se sorprendió al advertir que eran tal y como ella esperaba. Las mujeres se mostraban tan elegantes y tan retorcidas en su actitud como Madame Dibou. Igualmente había algo en ellas que a Charissa no le gustó. Suponía que eso se debía a que se trataban de amigas de Gervais. Estaba segura, por otra parte, de que su madre no las habría aprobado. 3 de los hombres eran muy parecidos al conde. Vestían también de forma exagerada, decían piropos absurdos y tenían los ojos duros y atrevidos, lo que la hacía sentirse turbada. Un cuarto hombre, lo descubrió en el acto, debía ser el capellán privado de Gervais. Iba vestido con una sotana. Cuando se quitó el sombrero de clérigo, de ala plana, vio que tenía calva la parte superior de la cabeza y que su cabello, a los lados de esta, era blanco. Cuando Gervais se lo presentó, Charissa adivinó que no había nada de espiritual en él. Miró sus facciones toscas, las sombras que oscurecían sus ojos y las pesadas líneas marcadas a ambos lados de sus labios. Era extraño, pero tenía el aspecto de un hombre libertino. Ciertamente, aceptó gustoso las copas de champán que le fueron ofrecidas al grupo antes del almuerzo. Su propia copa se la llenó 3 veces antes de que se dirigieran al comedor. La conversación fue, supuso ella, muy ingeniosa. Pero había tantas segundas intenciones en lo que decían, tantas veladas insinuaciones, que a Charissa le resultó difícil entenderlos. Los amigos de Gervais parecían sinceramente encariñados con él. Escuchaban con respeto lo que decía
y aceptaban cuanto él sugería. Las mujeres, al igual que Madame Dubu, coqueteaban con los hombres, incluyendo a su padre. Los hombres decían a Charissa piropos extravagantes. Sin embargo, Charissa era consciente de que había una expresión en sus ojos que jamás podría aceptar como sincera. Era difícil interpretar lo que significaba, pero instintivamente prefería no mirarlos. El almuerzo, como de costumbre, resultó delicioso. Charissa no dejó de preguntarse cómo podría llevar a Vincent algo más de comida. No había nada, ciertamente, que pudiera llevarse del comedor. Volvieron al salón. Charissa se dio cuenta de que una bandeja de emparedados de paté que habían sido ofrecidos junto con el champán estaba casi intacta. La miró preguntándose cómo podría hacerla llegar a Vincent, cuando se le ocurrió una idea repentina. Tomó la bandeja y caminó hacia los ventanales. ¿A dónde va, señorita?, le preguntó uno de los franceses cuando pasó junto a él. Voy a dar de comer a los pajaritos, respondió Charissa. Solo tardaré un momento. Antes de que el francés pudiera levantarse de su silla para acompañarla, Charissa salió por el ventanal. Corrió por un lateral de la casa y entró por una puerta que daba al jardín. Subió corriendo la escalera, segura de que a aquella hora la servidumbre habría ya terminado sus quehaceres en las habitaciones y nadie la vería. Llegó a su dormitorio, cerró la puerta con llave y abrió el panel secreto. No había nadie. La cesta en la que le había dejado el desayuno a Vincent estaba esperándola ya vacía. La levantó e iba a poner los emparedados de paté en ella cuando apareció Vincent. Estaba muy diferente como le viera la noche anterior. Afeitado, con el cabello cepillado y con su propia ropa, se mostraba muy apuesto. «¿Cómo está mi ángel de la guarda esta mañana?», preguntó. «Y gracias por el desayuno». Me temo que vas a tener que conformarte con emparedados de paté como almuerzo, contestó Charissa. Y tengo que llevarme la bandeja vacía de regreso al salón. Eres maravillosa, sonrió Vincent. Bien sabes lo agradecido que te estoy. Puso los emparedados en la cesta y añadió. No me gusta nada esa gente que ha llegado hoy de París. ¿La has visto?, preguntó Charissa. Sí, por una mirilla que hay en el vestíbulo. Solo que me retiré de ella rápidamente. ¿Por qué? Si miras con fijeza a una persona, ésta lo percibe de manera instintiva. Sí, por supuesto, tienes mucha razón. Pero yo hubiera querido que te fijaras con atención en ese terrible hombrecillo a quien Gervais llama su capellán privado. Vincent lo miró con extrañeza. ¿Capellán privado?, preguntó. No he tenido tiempo de decírtelo, pero el vicario, a quien todos apreciamos y a quien tú, sin duda, recuerdas... Claro que sí. Está muy preocupado, porque Gervais le informó de que no va a poder realizar los servicios mensuales de la capilla grande, debido a que iba a traer a su propio capellán. Casi no puedo creerle, comentó Vincent. Por supuesto que observaré con atención a ese hombre. Estaba frunciendo el ceño, y Charissa dijo con rapidez. Debo llevarme la bandeja. Dije al francés, no recuerdo cómo se llama, que iba a dar los emparedados de paté a los pajaritos. Vincent se echó a reír. No me importa cómo me llames. Te estoy muy agradecido, Charissa. Cerró el panel, salió de su dormitorio, bajó a toda prisa la escalera y volvió al salón a través del jardín. Hizo su entrada con lentitud, en actitud de indiferencia. Advirtió que todos estaban hablando en francés y que reían un chiste ruidosamente. Por la expresión que observó en el rostro de su padre, dedujo que debía tratarse de un chiste muy atrevido. Cuando ella puso la bandeja en la mesa, Gervais se levantó de donde había estado sentado. Caminó hacia ella y rodeó su cintura con un brazo. «Quiero que vean mi bella y joven prima», dijo a sus amigos. Debido a que la estaba tocando, Charissa sintió una vez más la repugnancia que había sentido anteriormente. Pero ahora, sabiendo que Gervais era un asesino, la repulsión fue todavía más intensa. Charissa hubiera querido alejarse, mas Gervais no la soltó.
¿Habían visto ustedes a una muchacha tan hermosa, tan inocente o tan pura?, preguntó Gervais. Hablaba en francés, de modo que no sonaba tan crudo como lo habría hecho en inglés. Sin embargo, Charissa se sintió turbada. «¿Cómo podría alguien no adorar a una belleza así?», continuó Gervais. «Y por eso sé que ustedes pensarán que soy un hombre muy afortunado por tener una prima tan adorable». Se había detenido deliberadamente antes de pronunciar las últimas 3 palabras. Charissa imaginó que hubiera querido llamarla prometida y no prima. Con decisión se alejó de él y se dirigió junto a su padre. No estaba segura de que hubiera oído lo que Gervais había dicho, porque Madame Dubut estaba murmurando algo a su oído. Se colocó frente a él y extendió una mano para tomar la suya. «Tengo algo importante que decirte, papá», murmuró. «Por favor, ven conmigo». Su padre pareció sorprendido, pero se puso de pie. Ella deslizó su brazo a través del de su padre y lo llevó hacia la puerta. Solo cuando estuvieron fuera, Charissa dijo: «Siento mucho, papá, haberte interrumpido de este modo, pero Gervais estaba hablando de mí con sus amigos en una forma muy vulgar. Me he sentido muy nerviosa y te he buscado como pretexto para escapar». Comprendo, dijo el coronel. Creo que Gervais ha bebido demasiado en el almuerzo. Es mejor no hacerle caso. Eso es lo que he decidido hacer. Supongo que si fuéramos sensatos, volveríamos a casa ahora mismo, comentó el coronel. Charissa guardó silencio. Se preguntó si sería posible convencer a Vincent de irse con ellos. Mas comprendió que eso era imposible. La única posibilidad que había de que descubriera algo contra Gervais era permaneciendo allí, quedándose en la casa sin que nadie se diera cuenta de ello. Con un esfuerzo, dijo en un tono muy diferente de voz: «No, claro que no, papá. Me estoy comportando muy tontamente. Aunque con toda franqueza, te diré que no me gustan todos esos piropos tan extravagantes». Por supuesto que no, admitió el coronel. Rodeó con un brazo los hombros de su hija y la acercó contra él. Permaneceremos aquí otras 24 horas, dijo. Después de eso, sin importar lo que Gervais pueda decir, nos iremos a casa. Charissa no contestó. Solo pidió a Dios que fueran suficientes aquellas 24 horas para que Vincent encontrara las pruebas que deseaba. Entonces, sería Gervais el que se iría del priorato, no ellos. Capítulo 6. Charissa se levantó más temprano que de costumbre. Cuando se dirigió al desayunador, lo encontró vacío. Los sirvientes tampoco habían aparecido todavía. Por lo tanto, tenía a su disposición todo cuanto eligiera hasta que bajara a desayunar su padre. Con rapidez, llenó su cesta, con todavía una mayor cantidad de platos fríos de los que consiguió el día anterior. Acababa de poner 2 sonrosados melocotones en ella, y la había deslizado bajo la mesa cuando apareció su padre. «Buenos días, queridita», saludó. «Somos los primeros, como de costumbre. Sugiero que vayamos a montar de nuevo, antes de que nadie del grupo se nos reúna». Por su modo de expresarse, no le cabía duda a Charissa de que a su padre le desagradaban los amigos franceses de Gervais. Ya durante la cena le pareció que los miraba con desaprobación. A pesar de los halagos de Madame Dubut, el coronel se sentía incómodo. Charissa pensó que insistiría en que volviera a su casa, pero si lo hacían, ¿qué sería de Vincent? Tal vez haya encontrado algo ya, imaginó. Desayunó a toda prisa. Luego subió a su dormitorio, en apariencia para recoger su sombrero de montar y sus guantes. Abrió el panel secreto e introdujo la cesta en la galería. Se aferró a la esperanza de poder ver a Vincent. Pero no fue así, y no pudo hacer otra cosa, por tanto, sino bajar a reunirse con su padre. Tuvieron una deliciosa cabalgata. El caballo que montaba Charissa realizó los saltos con increíble limpieza, y como su padre no tenía ningún compromiso, volvieron al priorato ya bien avanzada la mañana.
Supongo que todos estarán ya levantados a esta hora. Dijo Charissa cuando se acercaban a la puerta principal. Eso espero, afirmó su padre con cierta rigidez. Es ridículo que los jóvenes se levanten tan tarde cuando están en el campo. Habló con su voz de regimiento y Charissa rió. Subió a cambiarse el traje de montar por un lindo y fino vestido. Va a hacer mucho calor hoy, dijo Bessie mientras la ayudaba a vestirse. A mí me gusta el calor, manifestó Charissa. Pero me llevaré una sombrilla cuando salga al jardín. No deje de hacerlo, señorita. Sería un crimen arruinar su precioso cutis. Charissa sonrió y bajó la escalera. Al hacerlo, se preguntó si podría recuperar los emparedados de paté que debieron quedar en el salón, como ocurría todos los días. Sabía que se serviría champán para los invitados antes del almuerzo. Era posible que no le pudiera obtener a Vincent nada más para almorzar. Así que decidió que tomaría unos cuantos emparedados y más tarde trataría de conseguir algo más sustancioso para comer. Llegó a la puerta del que era conocido como el Salón de Reynolds. Recibía tal nombre porque había en él varios retratos pintados por aquel famoso muralista. Iba a abrir la puerta cuando pensó que posiblemente Gervais se encontrase allí y no quería reunirse con él. Dio vuelta al picaporte con mucho cuidado, como para poder escapar sin que él la viera, en caso de que hubiese acertado en su presentimiento. Al hacerlo, le oyó decir: «Vamos a tener el servicio esta noche. Después, Charissa tendrá que casarse conmigo, quiera o no». Charissa se puso rígida, quedándose inmóvil. Por supuesto que lo hará. Escuchó que decía Madame de Bourgh. Nadie más querría casarse con ella después de eso. Los dos se echaron a reír. Con mucho cuidado, Charissa cerró la puerta, casi sin pensarlo, y como consecuencia de que estaba muy asustada, subió corriendo la escalera. ¿Qué planeaba para que ella tuviera que casarse con él, quisiera o no quisiera? ¿Por qué nadie más la propondría matrimonio? No podía imaginar lo que Madame de Bourgh y él estaban insinuando. Clarissa se sentía invadida por un temor que parecía hincársele en la médula de los huesos. Llegó a su dormitorio, entró corriendo, cerró la puerta tras de ella y echó la llave. Acto seguido, abrió el panel secreto. Si Vincent no estaba allí, iría a buscarle. Sin embargo, para su alivio, Vincent se encontraba de pie junto a la entrada. Tenía en la mano la cesta que ella le había dejado después del desayuno. ¡Oh, Vincent!, exclamó Charissa. Estoy muy asustada. ¿Asustada? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Yo bajé y pensé traerte algunos emparedados de paté del Salón de Reynolds. Charissa hablaba con tanta agitación que Vincent salió del panel y situó la cesta en el suelo. ¿Qué te ha alterado tanto? ¿Qué pasó allí? Preguntó. Oí a Gervais y a Madame de Bourgh que estaban hablando. Dime qué dijeron. Charissa repitió sus palabras. Debido a que el volver a escucharlas, esta vez de sus propios labios, la asustó todavía más. Extendió la mano para aferrarse a Vincent. Los dedos de éste se cerraron sobre los suyos. Después, cuando ella terminó de repetir lo que Madame de Bourgh había dicho, Vincent preguntó en tono de preocupación: ¿Cómo dices que se llama la mujer que estaba con Gervais? Madame de Bourgh. Aris de Bourgh. Llegó aquí con él. Creo que debes haberla visto. La vi, contestó Vincent, pero no sabía su nombre. Habló en tono tan sombrío que Charissa levantó la mirada interrogadora hacia él antes de preguntar: ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué crees que están planeando? ¿Por qué dijo Gervais que después del servicio tendría que casarme con él? Por un momento, Vincent no contestó, mas luego preguntó: ¿Dónde está tu padre? Charissa le miró sorprendida. Subió a cambiarse cuando yo lo hice. Debe estar en su dormitorio. Tráetelo, dijo Vincent. Tráetelo aquí ahora mismo.
Pero tú dijiste que no debía decirle nada. Haz lo que te digo, replicó Vincent en tono autoritario. Trae a tu padre con la mayor rapidez que puedas. Charissa hubiera querido que él le explicara por qué había cambiado de opinión, pero pensó que si no hacía inmediatamente lo que él le pedía, su padre podría haberse ausentado ya de su habitación. Dio la vuelta a la llave de su puerta y salió del dormitorio a toda prisa. La habitación de su padre se encontraba muy cerca de la de ella. Cuando llegó, vio con alivio que el coronel seguía allí. Le acompañaba su ayuda de cámara. Quiero hablar contigo, papá. Dijo. Es muy importante. Con mucho tacto, Wilkins se retiró. Tan pronto como estuvieron solos, Charissa se acercó a su padre y puso una mano en su brazo. Quiero que vengas conmigo, papá, y trata de no sorprenderte demasiado con lo que vas a ver. ¿De qué hablas? Preguntó el coronel. ¿Te ha estado molestando otra vez ese cerdo? No se trata de Yerbe. Pero, por favor, ven a mi habitación. El coronel levantó su reloj de oro que se encontraba sobre el tocador. Lo metió en el bolsillo de su chaleco. Entonces, dijo: Te estás portando de forma muy misteriosa, querida mía. Pero, por supuesto, haré lo que tú quieras. Charissa deslizó su mano dentro de la de él. Caminaron con pasos rápidos por el pasillo hacia el dormitorio de Charissa. Abrió la puerta y el coronel la siguió. Charissa no se sorprendió al advertir que Vincent no estaba allí. Supuso que se habría ocultado para evitar que alguna doncella lo descubriese. Charissa cerró la puerta y su padre empezó a decir: Vamos, ¿qué es lo que querías? El panel se abrió mientras él hablaba y apareció Vincent. Por un momento el coronel se limitó a mirarle, mudo de asombro. Repentinamente exclamó: Vincent, mi querido muchacho, estás vivo. ¿Por qué no nos habías avisado? Tengo mucho que contarle, coronel, dijo Vincent, pero nadie sabe que estoy aquí, excepto Charissa. No comprendo, dijo el coronel. Nos dijeron que habías muerto. Lo sé, respondió Vincent con aire sombrío. Y solo por un milagro, o más bien por 3 milagros, estoy vivo para contarle lo que sucedió. El coronel iba a decir algo, cuando Vincent se volvió hacia Charissa. Quiero que bajes, Charissa, dijo, y actúes como si nada hubiera sucedido. Es necesario que trates de mostrarte amable con todos, incluyendo a Yerbe. Charissa hizo una leve mueca y Vincent continuó. No te preocupes. Tu padre y yo nos vamos a encargar de todo. Más tarde te diremos lo que hemos planeado. Charissa hubiera querido suplicarle que la dejara quedarse, pero pensó que eso podría resultar peligroso y por lo tanto decidió hacer lo que él decía. Iré abajo, dijo un poco titubeante. Pero prométeme que me dirás lo que papá y tú vais a hacer. Si no puedo decírtelo antes, dijo Vincent. Sube aquí a descansar alrededor de las 5 de la tarde. Di que te duele la cabeza, que no quieres que te molesten. Haré eso, dijo Charissa. Tocó el brazo de su padre en un gesto afectuoso antes de dirigirse hacia la puerta. Es maravilloso que Vincent haya vuelto, papá, comentó en voz baja, y salió del corredor. Oyó a Vincent cerrar la puerta con llave tras de ella. Charissa hubiera querido quedarse a escuchar lo que decían. Era horrible para ella tener que bajar al salón. No le gustaba estar con los amigos franceses de Yerbe, cuando pensaba que algo positivo estaba sucediendo por fin. Seguía preguntándose por qué Yerbe había dicho que ella tendría que casarse con él después del servicio. Parecía muy extraño que fueran a tener un servicio religioso un viernes por la noche. Tal vez, desde que su capellán privado había llegado de París, Yerbe había decidido celebrarlo. Quisiera poder ocultarme en alguna parte, detrás de los paneles del muro, y escuchar lo que Vincent y papá están diciendo, pensó. Con caminar resuelto, porque sabía que debía obedecer las órdenes de Vincent, entró en el salón de Reynolds. El grupo se encontraba, como de costumbre, bebiendo.
Sus copas volvían a llenarse en cuanto se vaciaban. Era ya casi la hora del almuerzo. Charissa estaba esperando que fuera anunciado cuando su padre entró en la habitación. Pensó que deliberadamente evitaba mirarla. Se dirigió hacia donde se encontraba Gervais, sentado con una copa de champán en la mano. «Espero que me permitirá, Gervais», dijo, «pedir mi carruaje, porque tengo que ir a casa inmediatamente». «¿Qué ha sucedido, coronel?», preguntó Gervais. «Me acaban de informar que se ha producido un accidente en el que una de mis sirvientas resultó lesionada». Respiró hondo como para decir en tono más firme. «Como comprenderá, tengo que acercarme a ver si ya ha sido llamado el doctor y qué gravedad reviste la lesión». «Sí, por supuesto», reconoció Gervais. «Pero, ¿no podría esperar hasta después del almuerzo?» «Es muy amable por su parte el sugerirlo, pero comeré algo en casa», contestó el coronel. «En fin, espero que no sea nada serio. Desde luego, cuento con que usted volverá tan rápido como le sea posible. Mientras tanto, cuidaremos bien de Charissa». «Estoy seguro de que lo harán», agradeció el coronel. Cruzó la habitación hacia donde se encontraba Charissa y le dijo: «No te preocupes, queridita. Se trata de la vieja Elisa, que nunca ha tenido los pies muy firmes». Oprimió sus dedos y Charissa exclamó: «Oh, lo siento mucho, papá, pero estoy segura de que el doctor White la curará». «Claro que lo hará», dijo el coronel. «Y no tardaremos en regresar, más de lo que sea estrictamente necesario». Besó su mejilla. Charissa comprendió, por la presión de la mano de su padre, que éste aprobaba la actitud que ella había tomado. Sin embargo, cuando salió de la habitación, sintió intensos deseos de irse con él. Imaginó la razón por la que se llevaba su carruaje. Si hubiera ido a casa solo, lo habría hecho a caballo. El que llevara su carruaje significaba que se llevaba a Vincent con él. Pero, ¿a dónde iban y por qué? Era difícil, debido a que estaba pensando en ellos, prestar atención a los cumplidos que le hacía o responder a los ingeniosos comentarios de los franceses que se sentaron a cada lado de ella durante el almuerzo. Como consecuencia de su preocupación, no tuvo idea de lo que comió o bebió. Se encontró mirando continuamente hacia el capellán a través de la mesa. Parecía estar bebiendo más que de costumbre y se mostraba, pensó Charissa, muy desagradable. Cuando terminó el almuerzo, Gervais los invitó a recorrer su propiedad. Como todos habían bebido en exceso, aceptaron su sugerencia con poco entusiasmo. Por fin, partieron en 3 vehículos diferentes. Uno de los franceses, que prefirió hacer el recorrido a caballo, retó a Gervais a hacer lo mismo, pero este no aceptó. «Quiero que todos admiren mis posesiones», dijo, «pero tengan cuidado con el trato que dan a mis caballos». «¿Cómo disfruta de ser rico ahora?», susurró el conde a otro hombre. Lo dijo en voz baja, para que Gervais no lo escuchara. Mientras salía del salón, Charissa iba rezando, porque el placer de Gervais no durara ya mucho tiempo. Ella, pese a ello, tuvo que subir al carruaje que ocupaba él. Por fortuna, y como el carruaje era bastante grande, había espacio también para el conde. Charissa, sin embargo, se sentía oprimida entre los 2 hombres. Aquella proximidad con ellos la hacía sentirse casi físicamente enferma. De modo que habló poco. Solo podía pensar en que Vincent y su padre estaban planeando alguna forma de llevar a Gervais ante la justicia. Pero no tenía idea alguna de lo que pensaban hacer. Con Vincent en el lugar que le corresponde como el legítimo marqués de Motley, todo será diferente, pensó. Sabía que habría disfrutado de cada momento si el paseo por la propiedad hubiera sido con Vincent. Gervais solo estaba interesado en lo que producía dinero. Era dinero que ella estaba segura de que no invertiría en el priorato, y menos, ciertamente, en hacer algo por sus familiares pobres o por la gente que trabajaba para él. Pasó junto a los hombres que cultivaban los campos sin levantar la cabeza ni saludarlos, cosa que no habría hecho Vincent. Cuando se detuvieron en una granja, le pareció que era agresivo en su manera de hablar al granjero. No prestó ninguna atención a la esposa del empleado,
aunque ésta le hiciera una respetuosa reverencia. «Le odio, le odio», se iba diciendo Charissa una y otra vez, mientras se dirigían de regreso a la casa. «Estás muy callada, Charissa», dijo Gervais inesperadamente. Me siento un poco cansada. Indicó ella. Creo que cuando lleguemos me recostaré un poco antes de la cena. Es una buena idea, reconoció Gervais, porque esta noche quiero que estés más hermosa que nunca. ¿Por qué esta noche? Preguntó Charissa. Más tarde te daré la respuesta a esa pregunta, contestó Gervais. Usted siempre está hermosa, intervino el conde, con voz acariciadora. En realidad, si pudiera estar más hermosa de lo que está ahora mismo, me sería imposible creer que era humana. Por el momento me siento muy humana, replicó Charissa. Creo que debe ser el sol o el calor, pero tengo dolor de cabeza. Entonces ve a acostarte en cuanto lleguemos, recomendó Gervais. Antes de la cena te enviaré una bebida especial que te hará sentirte como si estuvieras danzando entre las estrellas. Antes de que Charissa pudiera decir nada, el conde se echó a reír. ¡Oh, qué poético te has vuelto, Gervais! Tengo todas las razones del mundo para sentirme así, argumentó Gervais, porque espero con impaciencia esta noche. Yo también, dijo el conde. Si te soy sincero, más de lo que puedo expresar con palabras. ¿Qué va a suceder esta noche? Preguntó Charissa. Algo muy importante, dijo Gervais. Es por lo que debes estar muy hermosa. Un momento después, habían llegado al priorato. Cuando Charissa abandonó el carruaje, advirtió que Gervais y el conde intercambiaban miradas como si estuvieran compartiendo un gran secreto. La actitud de aquellos hombres le daba miedo, de modo que subió corriendo la escalera. Sentía como si la estuviera envolviendo algo muy peligroso. Cuando llegó a su dormitorio, resultó un alivio encontrar en él a Bessie. Tengo jaqueca, Bessie, dijo. Así que voy a acostarme hasta la hora de la cena. Eso es muy sensato, señorita, exclamó Bessie. El sol ha estado calentando mucho. Ayudó a Charissa a desabotonarse el vestido. Después de ponerse un lindo camisón adornado de encaje, Charissa se metió en la cama. Bessie bajó las persianas ligeramente y dijo al salir de la habitación. Yo me encargaré de que nadie la moleste, señorita Charissa. Trate de dormir, eso la hará bien. Nada más desaparecer Bessie, Charissa se levantó de la cama y cerró la puerta con llave. Entonces abrió el panel, con la esperanza de encontrar a Vincent esperando en el pasadizo. No había, sin embargo, señales de él. Desilusionada, volvió a la cama, sintiéndose más asustada que nunca. Fue en realidad casi una hora más tarde cuando se abrió el panel y Vincent entró en la habitación. Charissa lanzó un grito de alegría y se sentó en la cama. «Vincent», exclamó. «Pensé que te habías olvidado de mí». Vincent caminó hacia ella y se sentó a un lado de la cama, como lo había hecho en otras ocasiones. Tomó una de las manos de Charissa y dijo: «He estado pensando en ti cada minuto desde que salí de aquí». «Y yo también he estado pensando en ti», contestó Charissa. Levantó la mirada hacia él y sintió que los dedos de Vincent oprimían los suyos. En ese momento descubrió que lo amaba. Siempre lo había amado, pensó, quizá desde niña. Sin embargo, no supo que era amor hasta aquel momento. Sintió que era una revelación, que le hubiera venido del cielo. Por un momento, se limitaron a mirarse. Luego Vincent dijo: «Has sido muy valiente y maravillosa. Ahora voy a pedirte que seas todavía más valiente de lo que has sido hasta ahora». «¿Por qué?», preguntó Charissa. «¿Qué han planeado papá y tú?». Desde que volví, dijo Vincent en voz baja. Sabes que he estado tratando de encontrar alguna forma por medio de la cual pudiera reclamar mi posición legal como cabeza de la familia, sin exponerme a ser asesinado por Gervais. Lo sé muy bien. Yo he estado terriblemente preocupada por ti. Sé que él te mataría si supiera que estás aquí. Fuiste tú quien me dijo hoy lo que podíamos hacer. Continuó diciendo Vincent. Aunque no va a ser fácil,
Dime qué va a pasar. Dímelo pronto. Suplicó Charissa. Oíste decir a Gervais que iba a celebrarse un servicio aquí esta noche. Ese servicio, Charissa, será una misa negra. Charissa le miró atónita. Por un momento no pudo recordar qué era una misa negra. Sin embargo, cuando lo hizo, lanzó un grito de horror. ¿Quieres decir? No puedes querer decir... Gervais es un satánico, contestó Vincent. Me he reprochado a mí mismo no haber recordado que uno de mis amigos lo insinuó hace mucho tiempo, después de que había estado en París. ¿Un satánico? Exclamó Charissa entre dientes. Tú me diste la pista, explicó Vincent, cuando me dijiste que la mujer que trajo con él era Madame Ariste Dibou. Es la hermana de uno de los satánicos más notorios de París. Un hombre que usa drogas que producen alucinaciones. ¿Y tú crees que ella hace lo mismo? Murmuró Charissa. Me imagino que todas esas personas que están abajo y que llegaron como amigos de Gervais adoran a Satanás igual que él. Por eso van a tener un servicio esta noche. Charissa lanzó un leve murmullo de horror y Vincent dijo con delicadeza: ¿Te das cuenta de que intentan utilizarte en ese servicio? Los ojos de Charissa se agrandaron. No puedo creerlo. Yo... Empezó a decir. Entonces, casi como si las palabras brotaran espontáneas de sus labios, añadió: ¡Sálvame! ¡Sálvame! Vagamente, en el fondo de su mente, recordó que la misa negra se celebraba sobre el cuerpo desnudo de una virgen. Había oído que posteriormente tenían lugar extrañas orgías. Comprendió ahora por qué Gervais había dicho que ella tendría que casarse después con él. También por qué Madame Dibou aseguró que nadie más querría contraer matrimonio con ella. ¡Sálvame!, suplicó de nuevo. Ahora se estaba aferrando a Vincent con las dos manos. Sabes muy bien que lo haré, dijo él con voz profunda. Tu padre y yo hemos ido a ver al condestable en jefe, el general Sir Henry Baker. Entonces, harás arrestar a Gervais. Charissa habló con desesperación. Seguía aferrada a Vincent, como si tuviera miedo de que éste se fuera y la abandonase a su destino. Mas inesperadamente, Vincent se dio la vuelta, de modo que quedó sentado de espalda a las almohadas. Rodeó a Charissa con los brazos y la oprimió contra su pecho. Ella puso la cabeza en su hombro. Ahora escucha, mi amor, dijo él. Charissa se sintió tan sorprendida por aquella expresión de cariño que por un momento olvidó su terror y levantó la mirada hacia él. Vincent sonrió y añadió: Te amo. Me enamoré de ti desde que volví a casa y vi lo preciosa y lo valiente que eres. Le acercó un poco más antes de decir: No, eso no es verdad. Te amaba antes de irme, pero pensé que mi amor era solo para una niña. Cuando te vi de nuevo, comprendí que eras la única persona que realmente ha significado algo para mí en la vida. Oh, Vincent, ¿es cierto eso? Yo me encargaré de que lo creas, pero por el momento debemos concentrarnos en liberarnos de este terrible mal que te amenaza. ¿Cómo te amenaza a ti?, añadió Charissa. Con la ayuda de Dios, los dos sobreviviremos, dijo Vincent. Pero me temo, mi queridísimo amor, tendrás que hacer algo muy desagradable antes de que Gervais pueda ser arrestado. Por un momento, y debido a que su tono era tan serio, Charissa tembló. No obstante, dijo: Si eso te va a salvar, haré cualquier cosa que me pidas. Sabía que eso sería lo que dirías, sonrió Vincent. ¿Podría alguien ser más maravilloso que tú? Charissa sintió los labios de Vincent contra su frente, pero este se obligó a sí mismo a continuar. Como te he dicho, tu padre y yo fuimos a ver al condestable en jefe. ¿Cómo lograste irte con papá?, le interrumpió Charissa. Salí por la puerta del jardín, explicó Vincent. Y fui a través de los arbustos hasta donde termina el parque.
Nadie me vio subir al carruaje. Tu padre lo conducía y llevaba la capota levantada. Eso fue muy inteligente por parte de papá. No nos tropezamos con nadie que pudiera haberme reconocido antes de llegar a la casa del condestable. Como te podrás imaginar, el general se sorprendió mucho al verme. Pero estoy segura de que se alegró mucho también. Él siempre tuvo gran cariño al tío George. Se mostró encantado, indicó Vincent. Sobre todo porque tenía algún conocimiento de las actividades de Gervais en París. ¿Me quieres decir que sabía que era un satánico? Había oído rumores de que practicaba la magia negra, lo cual es muy popular en Francia actualmente. Está seguro de que el hombre a quien Gervais llama su capellán privado es un sacerdote excomulgado, expulsado de la iglesia a la que pertenecía. Charissa hizo un leve murmullo de disgusto, pero no le interrumpió. Y Vincent continuó diciendo: el condestable en jefe estuvo de acuerdo con tu padre en que toda esta gente debe ser expulsada de nuestro país. Gervais puede ser arrestado de acuerdo con las leyes que prohíben la brujería. Charissa iba a lanzar un suspiro de alivio cuando Vincent añadió: pero, naturalmente, necesita pruebas. Se hizo el silencio. Luego Charissa preguntó con voz tan baja que Vincent apenas sí pudo oír: ¿necesitas que yo tome parte en el servicio? Eso es lo que espera que aceptes hacer. Y eso es, amor mío, lo que yo te estoy pidiendo que hagas. ¿Cómo puedo hacerlo? Vincent le apretó tan fuerte que ella casi no pudo respirar. Te juro que nadie te tocará excepto para llevarte a la capilla, le prometió. El condestable, tu padre y yo, hemos planeado que interrumpiremos el servicio antes de que nadie ponga un dedo sobre ti. Así Gervais será arrestado, al igual que todos los presentes. Su voz era muy tierna al añadir: sé que es mucho pedirte, pero debes creerme cuando te digo que Dios te protegerá como lo haré yo también. Inmediatamente, y ahora con voz firme, prosiguió: soy capaz de matar a Gervais con mis propias manos antes de permitir que te roce. Sin embargo, mi amor, no podemos hacer nada a menos que tengamos pruebas de que realmente está celebrando una misa negra. Y lo que estás diciendo es que no puede celebrarla sin mí. Eso es cierto, afirmó Vincent, porque podría llevarles mucho tiempo encontrar otra virgen para la ceremonia. Mientras tanto, Gervais hará todo lo posible para tratar de casarse contigo. Se hizo el silencio. Después, Charissa dijo: dime qué tengo que hacer. Tienes dos alternativas, sugirió Vincent. Antes de que los satánicos lleven a cabo una misa negra, celebran siempre una opípara cena, en la que beben y comen en abundancia. Esto lo hacen para demostrar que son diferentes a los cristianos, que ayunan antes de recibir los sacramentos. ¿Y tengo que estar presente en la cena? No, si permites que te hagan perder el conocimiento antes de que empiece la cena, respondió Vincent. Eso es lo que piensan hacer, murmuró Charissa. Gervais me dijo esta tarde que iba a enviarme una bebida especial a mi dormitorio para hacerme sentir bien esta noche, porque era una ocasión muy importante. Si tú bebes lo que te mande, le informó Vincent, no te darás cuenta de nada de lo que suceda después. Es, en realidad, un acto misericordioso por parte de los satánicos. Eso es mejor que someter a su víctima, perfectamente consciente, a los espantosos horrores que tienen lugar al terminar el servicio. ¿Cuál es la otra alternativa?, preguntó Charissa. Es que tú simules estar inconsciente, lo cual significa que tampoco tienes que cenar con el grupo. Vincent se mordió el labio inferior antes de añadir: después te llevarán a la capilla y te depositarán en el altar, pensando que no tienes conocimiento de lo que está sucediendo. Charissa no dijo nada, y él observó: dejo la decisión en tus manos, mi amor. Debes hacer lo que desees. Creo que prefiero saber lo que está sucediendo. Sobre todo, quiero estar consciente en el momento en
en que vas a salvarme», dijo Charissa. «¿Estás segura?», preguntó Vincent. «Me da más miedo estar inconsciente y no saber cuándo voy a despertar». «Muy bien», aceptó Vincent. «Pero tendrás que hacerles creer que has bebido el vino que contiene la droga». Estoy segura de que puedo hacerlo. Mas prométeme que en ningún momento estarás muy lejos de mí. «Estaré al otro lado del panel, por si algo saliera mal, antes de que te dejen sola», le prometió Vincent, y le sonrió tranquilizadoramente antes de finalizar. «Después de eso, cuando te lleven a la capilla, recuerda que transcurrirán solo unos cuantos